Pero, oh, la bendición es tener un amigo con quien hablar sin miedo sobre cualquier tema, con quien los pensamientos más profundos, así como los más necios, salen de forma sencilla y segura. Oh, el consuelo inexpresable de sentirse seguro con una persona sin tener que sopesar los pensamientos ni medir las palabras, sino derramarlos bien, así como son, paja y grano juntos. Seguro de que una mano fiel las tomará y tamizará, guardará lo que vale la pena guardar y luego, con un soplo de bondad, hará volar el resto. Breves líneas del libro Life for Life de 1859 de la poeta y novelista victoriana Diana Craig. En este relato ficticio, la autora ya mencionada, hace surgir personajes que presentan diálogos, discusiones, polémica en torno a un asunto importante: el vínculo que hay entre las normas y mandatos y un principio noble, el amor. Esta semana, la lección de escuela sabática trae para nosotros la importancia en que la comunidad cristiana, la iglesia, haga presente sus dogmas, sus creencias, sus valores a través de sus prácticas en la relación con sus propios miembros y asimismo con las personas que se adhieren al cuerpo de Cristo. La iglesia y la educación. Bienvenidos a este bosquejo de la lección de escuela sabática. Bien, apreciados amigos, en este noveno módulo de la lección de escuela sabática, la iglesia y la educación, el propósito es reconocer que para que nuestros vínculos o relaciones dentro de una comunidad religiosa sean óptimos, necesitamos ser influenciados por la educación cristiana de las Sagradas Escrituras. En este bosquejo de la lección de escuela sabática analizaremos dos secciones importantes. Número 1, la pedagogía relacional de la iglesia. Y número 2 y último, obstáculos de la educación eclesial. Como miembros de una comunidad religiosa, somos conocedores de principios y creencias, de dogmas y doctrinas que son importantes y necesarias y extraemos de las Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo, somos responsables de la aplicación de estos saberes en nuestra relación y vínculo con las personas que nos rodean. En esta primera sección veremos un punto importante: el amor, base de las dogmas. A lo largo de la historia han surgido religiones y culturas, cada quien con estipulaciones y mandatos, teniendo como base alguna ambición humana o algún principio desvirtuado. El cristianismo, en contraste, resalta el hecho del amor. Juan, por ejemplo, indicaría que Dios es amor en una de sus epístolas. Asimismo, Cristo, el Hijo de Dios, enviado desde el cielo, dio esto como respuesta a un escriba, quien había interrogado a Jesús sobre cuál es el mayor mandamiento y por ende cuál debía obedecerse con más prontitud. Jesús cuenta una parábola, pero llama más la atención los versos últimos de esta historia. Lucas 10, versículos 36 al 37 dicen lo siguiente: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano destaca la importancia de la praxis de las creencias y doctrinas que tenemos en el corazón y cómo éstas alcanzan para el bienestar de los necesitados. Eso es lo que vemos reflejada en esta parábola y cómo es que se rompe un prejuicio o el prejuicio que había entre samaritanos y judíos. Porque al tener el amor como base de nuestras doctrinas, no nos quedamos en formalismos, no nos quedamos en extremos que nos limitan a ayudar a otros. Lo siguiente que podemos notar en la lección de escuela sabática es un llamado a alumbrar. Esta parte la he titulado No en contra, sino hacia arriba. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en Mateo 5:16 encontramos el siguiente texto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este texto vemos tres personas: los hombres que reciben luz,
aquellos que tendrán que alumbrarlo, y lógicamente el que ya estaba mencionado allí es el Dios de los cielos, el Padre en las alturas. Muchas veces hemos tomado nuestro cristianismo como el vehículo para ir en contra de todos aquellos que están vinculados y enjaulados en los vicios mundanos. Cristo menciona aquí la importancia de compartir una luz que ciertamente ellos no son merecedores, pero que es norma y es imperativo de parte de Dios poder hacerlo. Porque Dios, si bien es cierto, está en contra de la maldad, pero desea rescatar a las personas que están dentro de este mundo. Nosotros no podríamos condenar a aquellas personas que ni Dios es capaz de condenar, sino que todo lo contrario, les da la oportunidad de que la luz alumbre a ellos, como declara el texto, para que así reconozcan al Padre Celestial. Nosotros no debemos ir con una actitud frontal a acusar a las personas. Nuestro llamado viene de lo alto, y es allí también donde ese llamado invita a ir. El tercer punto y último de esta sección es cristocéntricos. En el Antiguo Testamento ya se habla de un Mesías, de alguien que tendría que venir a este mundo, y en el Nuevo Testamento el mismo Cristo confirma y da certeza de que todo lo que se anunció hace años se cumple en su persona. Vemos en las Sagradas Escrituras a un maestro excepcional, Jesús, aquel que dio su vida para que otros que no la tenían puedan tenerla. En el libro de Lucas capítulo 4, versículos 18, 19 y 21, vemos la siguiente declaración de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El santuario que Dios mandó a construir a Moisés en el desierto tiene como centro al mismo Cristo. Cada artefacto, cada mueble allí, cada parte del santuario tenía alguna implicancia del mensaje evangélico de Cristo. Pero es curioso ver esto, que en el libro de Isaías capítulo 61 se menciona a un Mesías que es solidario, que brinda ayuda al esclavizado, que va para sacar las cadenas de aquel que es esclavo del pecado. Y vemos a un Cristo en Lucas que está dispuesto a admitir por su misma boca, hoy se cumple en mi persona esto. Hemos de notar además que tales actitudes y acciones de Cristo son un ejemplo para nosotros, miembros de una iglesia, miembros de una comunidad, miembros del cuerpo de Cristo. Notado entonces los puntos que promueven la buena relación y vínculo con las personas dentro de nuestra comunidad religiosa, notemos asimismo aquello que es un obstáculo, una piedra de tropiezo en nuestro desarrollo de buena relación con aquellos que nos rodean. En primer lugar está la apatía religiosa. Regresando a la misma parábola con la que comenzamos, Lucas 10, 31 al 33, se menciona a los antagonistas. Si el samaritano era un héroe y protagonista del relato, también hay dos personajes que no hicieron lo que tenían que haber hecho. Lea conmigo la cita mencionada. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Por cuestión cultural y hasta podríamos decir religiosa, sacerdote y levita tenían mucha más responsabilidad de colaborar con un compatriota suyo. Pero el temor, probablemente el hecho de qué pensarán de mí, y más sencillo, el orgullo, fue lo que hizo que ellos continúen su camino. Un samaritano podría haber estado cegado con este prejuicio social de que ambos no eran compatibles, de que él era agua y el otro era aceite. Pero el amor rompió todo prejuicio y en el samaritano hubo la acción de colaborar. Pero centrémonos más en los personajes ya mencionados, sacerdotes y levitas. Líder religioso que hoy podríamos tal vez relacionar o vincular con alguna autoridad religiosa, y levita también parte importante dentro de los servicios religiosos y ceremoniales del judaísmo. Hoy por hoy podríamos vincularlo también con cualquier rol o papel dentro de la iglesia.
si somos más cuidadosos de nuestra vestimenta, somos más cuidadosos de qué pensarán de nosotros y nuestras creencias no llegan a nuestras manos para acompañar a los demás, entonces no sirve de nada de lo que podríamos estar estudiando en las Sagradas Escrituras. La siguiente parte es buen obrar y mal motivo. Muchas veces las apariencias nos pueden engañar y no todo lo que vemos es ciertamente bueno o malo. Hubo una experiencia registrada en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Lea conmigo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, da voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Cristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Cuando nosotros recordamos este incidente, resolvemos que el motivo por el que Pablo hizo lo que hizo fue en que esta muchacha estaba endemoniada, era dominada por agentes satánicos. Pero pasamos por alto probablemente el hecho de que el mensaje de esta muchacha era el acertado, era el correcto. En otras palabras, amigos, amigas, la muchacha no decía algo que fuese falso. Daba por sentado que los hombres que visitaban ese lugar eran enviados por Dios, eran portadores de un mensaje especial para la vida de la gente. Pero el problema es el siguiente, y no olvides esto: todo mensaje correcto con el espíritu equivocado ayuda a la causa de Satanás, no a la causa de Dios. Y eso también tiene que ser de reflexión y exhortación en toda intención y motivo que tengamos en nuestro corazón. Las apariencias engañan, pero es muy importante aquel motor que impulsa toda acción, toda buena obra. Estoy hablando de un aspecto muy general para ejemplos tan sencillos. El hecho de decir buenas palabras, pero que probablemente puedan ser lisonjas. El hecho de poder corregir o acompañar o ayudar a una persona, pero probablemente sea por interés propio. Y otros casos más variados. Entonces es muy importante tener bien afirmados los motivos y los impulsos acercados al amor. En este tercer y último punto de la sección, veremos: se van de la iglesia porque no tienen al Espíritu Santo. Muchos miembros de iglesia podríamos concluir de esta forma para explicar cómo es que las personas se distancian de la iglesia. Si bien es cierto, reconocemos que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de verdad y de justicia, juega un rol muy importante que los miembros de iglesia puedan relacionarse de la mejor manera con las personas. El Espíritu Santo mantendrá a las personas dentro de la iglesia y lo hará a través de nosotros. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10 y 31, encontramos lo siguiente: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo da a entender que es el Espíritu que concede dones, y aquí se hizo mención de dones muy importantes que de alguna manera nos habilitan como miembros de iglesia a ser conocedores de doctrina, de creencia y principios tan importantes dentro de la Biblia. No obstante, concluye el capítulo 12 Pablo declarando que hay un don mucho mayor, y después del 12 viene el capítulo 13, el famoso capítulo 13 de 1 de Corintios, donde se menciona el amor en conexión importante con los dones ya mencionados. Partes que usted y yo puede recordar muy bien. ¿De qué serviría hablar lenguas humanas si no tuviese amor? ¿De qué serviría hablar profecía si no tuviese amor? El amor es importante allí. Y solamente para concluir esta parte, es el mismo Espíritu quien concede profecía, entendimiento, sanación, el mismo Espíritu que está dispuesto a dar frutos. Él no se puede contradecir. Un miembro de iglesia que está satisfecho y gozoso de tales dones ya mencionados a un inicio de este texto que indicamos, también debe estar deseoso de que los frutos del Espíritu Santo puedan verse en su vida. Una coherencia de cristiano.
Bien, apreciados amigos, la pregunta para esta sección de la Aplica es la siguiente. ¿Quién o quiénes son responsables de dar a conocer o impartir la educación cristiana que señala las Sagradas Escrituras? Bueno, el mandato que dio el Salvador a los discípulos no solamente queda allí, sino que incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el tiempo del fin. Aquellos que recibieron la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. Aquellos que reciben la vida de Cristo en sus vidas, de alguna u otra forma, son llamados a trabajar para la salvación de sus semejantes. Porque justamente por eso se estableció a la iglesia. Todos aquellos que toman sus votos consagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Esto usted lo puede encontrar en El Deseo de Todas las Gentes, página 761. Cristo nos ha llamado a ser luces en medio de la oscuridad, no para empañar y cegar la vida de las personas, no para que otros miren cuán puntuales, cuán respetuosos, cuán buenos valores o nobles principios podríamos tener por nuestra propia cuenta. En realidad, no necesitan una luz efímera, ellos necesitan una luz eterna y que da vida. Necesitan la luz de Cristo. La iglesia y la educación. Que Dios los bendiga grandemente y espero que hayan disfrutado de este bosquejo de lección de escuela sabática. Hasta pronto.